Muy bien. Bueno, buenas tardes. Dando continuidad a lo que es la práctica clínica, vamos a revisar el día de hoy otro caso clínico que pues realmente está muy sencillo. Y bueno, la idea, la dinámica, digamos, al igual que en el caso anterior, pues es digamos, hacer el ejercicio de qué es lo que vamos a interrogar a nuestro paciente. Ya hemos comentado en otras veces, pues, de que pacientes de nefrología, al igual que cualquier otro tipo de enfermedad, motivo de consulta, pues tenemos que hacer como que el interrogatorio, la exploración física completa. Pero aquí nosotros, pues más que nada, lo vamos a enfocar al aspecto del riñón. Entonces, sobre la marcha, pues les voy a ir presentando yo algunos datos del paciente. Es importante que ustedes participen también acerca de qué le estarían preguntando, qué le revisarían. Y luego vamos a terminar entonces con los estudios de laboratorio, de gabinete, para poder conformar entonces un diagnóstico. Entonces, les voy a presentar el caso. Tenemos que es un paciente masculino de 80 años de edad, el cual acude a consulta de nefrología para evaluación de la función renal. Dentro de los antecedentes de importancia, pues él nos comenta que es diabético e hipertenso y que lleva tratamiento por parte de un médico general. Nos comenta también de que tiene un año bajo seguimiento por nefrología, esto debido a que tiene un quiste renal. Entonces, ¿qué es lo que sería importante interrogar a nuestro paciente? ¿Qué sería importante dentro de la anamnesis? Otra vez enfocado a esa evaluación de la función renal. Tal vez preguntar desde cuándo es diabético Ajá. e hipertenso. Así nos podemos dar bueno, una idea de qué tanto tiene esas ah, enfermedades. Muy bien, eso es algo muy importante, conocer desde cuándo es diabético, desde cuándo es hipertenso. Sabemos que estas dos enfermedades, diabetes e hipertensión, pues son las principales causas de enfermedad renal crónica y que también como que el estadio en el que se encuentre nuestro paciente, pues depende también de los años de evolución y por otro lado, del adecuado control de estas enfermedades. Entonces, interrogar tiempo de evolución de diabetes, de hipertensión o desde cuándo es el diagnóstico. Y quizá pues también sería una buena idea preguntar qué medicamentos está tomando y cuál es su control. Quiere decir, qué tanto ha tenido de niveles de presión arterial últimamente, niveles de glucosa. ¿Qué más podríamos preguntarle? Pues la carga genética, los heredofamiliares, a ver si Ajá. tiene algún antecedente de algún familiar con problemas renales o de tensión arterial, o hasta genéticos pues por el quiste. Muy bien, eso es muy importante, interrogar acerca de la carga genética, diabetes, hipertensión, enfermedades sistémicas y antecedentes de familiares de primer grado con problemas renales, terapias de sustitución renal, alguien que ya ha estado en diálisis, hemodiálisis, trasplante renal. ¿Qué más tendríamos que interrogar? Podría ser, pues, alcoholismo o tabaquismo, doctora. Ajá. Las toxicomanías, que sabemos que por sí solas, a lo mejor una persona que fuma y que no tiene otro tipo de enfermedad crónica o otro factor de riesgo, pues a lo mejor no le va a ocasionar problema renal, ¿verdad? A lo mejor pulmonar sí, pero renal no.
Pero si es diabético, es hipertenso y aparte fuma, bueno, ahí sí que va a constituir un factor de riesgo como que para que más rápidamente progrese la enfermedad renal. Entonces, muy bien, toxicomanías. Por su edad específicamente, ¿qué más sería importante interrogar hablando desde el punto de vista renal? Pues, ¿cómo El- está su función renal? Ajá, ¿Cómo ha estado su función renal, sus vitales? Respecto también a la... ajá. yo le preguntaría sobre su alimentación, qué es lo que normalmente come. Es muy importante preguntar la alimentación otra vez en todos los pacientes y desde el punto de vista de nefrología, pues nos interesa como que ver la cantidad de sal para el caso de la presión arterial elevada, quizá en el caso de edemas, como que qué tanto de líquido está tomando al día, si ya hay elevación de urea, de creatinina o hay proteinuria, a lo mejor ver la cantidad de proteínas de origen animal que está consumiendo. Si es diabético, pues lógicamente que también interrogar acerca de carbohidratos, azúcares simples, como que también para eso verlo, digamos, en el control de las enfermedades de base, diabetes e hipertensión, pero también para la evaluación de la función renal. ¿Qué más nos falta? Doctora, también podría ser como preguntarle de personales patológicos también antecedentes de si ha tenido alguna ya enfermedad renal antes, alguna infección Uh-huh. o algo así como por el estilo. Y también si, además de lo que comentaba del tratamiento, si se toma sus medicamentos, por ejemplo, para la hipertensión o así, porque una cosa es que se la hayan recetado y todo eso, Uh-huh. pero que él sí respete los horarios y todo. Muy bien, eso también es importante. En ocasiones, bueno, hay pacientes que no se toman su medicamento. En ocasiones hay quien se siente mejor y como que disminuye por cuenta propia las dosis sin avisar al médico, sobre todo en hipertensión arterial, porque digamos, aún con cifras muy elevadas, pues a veces no da síntomas. Entonces, si no te da síntomas, como que uno automáticamente piensa de que todo está bien. Entonces, eso es muy importante, preguntarle también, a lo mejor en la última valoración por su médico, qué le dijo, cómo estaba el riñón. Hay algunos pacientes que a veces no saben, pero hay pacientes que son muy disciplinados y sí no saben decir incluso el valor de creatinina que manejaban en la última consulta. En este caso, nuestro paciente, aunque tiene 80 años de edad y a veces podríamos pensar que por la edad como que a lo mejor ya no se involucran igual, ahorita como les voy a ir presentando el caso, el paciente conoce muy bien sus valores de glucosa, de presión arterial, sabe muy bien lo que le dijo el nefrólogo y conoce sus niveles de creatinina al menos desde los últimos 7 meses. Entonces eso pues siempre hay que preguntarlo, ¿verdad? Habrá quien sí no lo pueda decir, habrá alguien que a lo mejor no, pero hay que interrogarlo. ¿Qué otra cosa es importante preguntar por su edad? ¿Recuerdan en orden de importancia cuáles son las causas de enfermedad renal crónica? En primer lugar, diabetes. Segundo lugar, hipertensión arterial. Tercer lugar, glomerulonefritis. Cuarto lugar, las obstructivas. En hombres mayores de 45 años, ¿cuál será la más frecuente de las obstructivas? ¿Prostatitis? Hiperplasia prostática. Entonces, todo paciente mayor de 45 años, aunque venga por diabetes, hipertensión, y más con nosotros, digamos que acude a valoración de función renal, siempre debemos de interrogar acerca de datos de prostatismo. Si hay pujo y tenesmo vesical, si hay adelgazamiento del chorro urinario, si hay disminución en la fuerza del chorro urinario también, si hay goteo terminal, hematuria. Entonces, en muchas de las ocasiones podemos tener pacientes diabéticos e hipertensos que tienen falla renal
y que a veces la hiperplasia prostática es tan severa que incluso es la que está condicionando más daño que las enfermedades crónicas. Entonces, eso pues también lo tenemos que interrogar. ¿Qué otra cosa sería importante? Digamos, a veces, sobre todo más de 40 años, como que empieza a haber dolores de rodillas, dolores de cadera, dolores de cabeza. Y lo que empieza a hacer el paciente, pues es como que a tomar de repente mucho antiinflamatorio, mucho analgésico. Y en ocasiones, pues pueden llegar a superarse las dosis recomendadas. De manera que esto pues también puede ser nefrotóxico. O si el paciente a lo mejor no toma tanto medicamento, pero lo hace diario por tiempos prolongados, también pudiese condicionar otro factor para falla renal. Entonces, en personas de edades, pues, sobre todo más de, no sé, 60 años quizá, interrogar también acerca de esta posibilidad de consumo de fármacos nefrotóxicos. Y bueno, en este caso, nuestro paciente nos comenta que es diabético desde hace 4 años, es hipertenso desde hace 4 años también, y se encuentra en seguimiento por parte de nefrología desde hace 1 año por un quiste cortical simple en riñón derecho. Niega alergias, cirugías, traumatismos, transfusiones, y su grupo IRH es O positivo. Él nos comenta para el tratamiento, el control de diabetes e hipertensión lo lleva un médico general. Nos comenta también que en la juventud pues tenía tabaquismo positivo de 2 a 3 cigarrillos al día, el cual lo dejó hace 30 años. Niega el resto de toxicomanías. Muy importante lo que comentaba José, investigar acerca de la alimentación. Muchas veces, digamos que tenemos, por ejemplo, un orden en el cual hay que interrogar el padecimiento actual, antecedentes personales patológicos, no patológicos, heredofamiliares, pero en muchas de las ocasiones también pudiese ser que interrogamos el padecimiento actual, los personales patológicos, a lo mejor nos faltó por ahí interrogar algo, o a veces la dieta, la convivencia con animales, los cuidados de higiene, como que a veces no se nos hacen tan importantes y el paciente ya está como que muy apresurado en que quiere contarnos sus síntomas. Y a veces como que dice, ¿por qué me pregunta tanto de otras cosas que no tiene que ver a lo que yo vengo? Ya me quiero ir. Entonces a veces nos saltamos algunas cosas, pero a la hora que revisamos luego hacemos la exploración física, vemos los laboratorios, pues está permitido de que si consideramos que tenemos que reinterrogar acerca de otra cosa, o como que tenemos una duda y seguimos otra vez, podemos retomar el interrogatorio aun cuando ya estemos en otra parte o aunque ya estemos en la exploración física. Entonces, en este caso, bueno, tenemos los datos de la alimentación, precisamente porque cuando veamos estudios de laboratorio, van a ver que es muy importante preguntarle así como que detalladamente lo de alimentos. Y bueno, él nos comenta que carnes rojas, tanto de res, carne de puerco, consume 3 a 4 veces por semana y nos dice que es una porción. Una porción es el equivalente al tamaño de la palma de la mano. Leche consume diariamente, leche entera, queso 5 veces por semana, huevo, 2 huevos diariamente, 1 litro de agua al día, y el consumo de azúcares simples es moderado. Él nos comenta que al menos lo que es refresco, dulces, chocolates, galletas, azúcar, no la utiliza. Tortillas sí come 4 al día y pan también lo consume diariamente. El resto de personales no patológicos no tienen importancia en esta ocasión para el padecimiento actual. Los heredofamiliares los desconoce,
No sabe, digamos, si sus padres pues tendrían alguna enfermedad crónica. Y nos comenta que está bajo tratamiento con ácido acetil salicílico, 100 miligramos al día, y metformin 500 miligramos combinado con glibenclamida de 5 miligramos, una tableta vía oral después del desayuno. Este tratamiento pues es el que ha tenido prácticamente desde hace 4 años y él refiere un aparente buen control metabólico y de la presión arterial. En este caso él cuenta pues tanto con glucómetro como con baumanómetro, entonces se checa regularmente en casa. Sus niveles de glucosa en ayuno generalmente son menos de 120 miligramos. Las postprandiales, quiere decir 2 horas después de comer, las realiza esporádicamente, digamos, no con la misma frecuencia que en ayuno, pero nos refiere valores de menos de 140 miligramos. Y las tomas de presión arterial, él nos dice que están en 120/80. Aquí, si ustedes se fijan, pues llama la atención de que está diagnosticado como hipertenso desde hace 4 años, maneja cifras normales aparentemente de presión arterial, pero no está bajo tratamiento con ningún fármaco. Él nos comenta dentro de los antecedentes personales, y que olvidé ponerlo acá, tuvo un cateterismo hace 4 años, un cateterismo cardíaco. Es a raíz de donde se detecta con diabetes e hipertensión y donde se inicia el tratamiento con aspirina, con esta combinación de hipoglucemiantes orales, y comenta que en un inicio posterior al cateterismo sí llevó tratamiento con antihipertensivos, pero tiene cerca de 2 años que por indicación del mismo cardiólogo se suspendió y aparentemente ha tenido un buen control en sus cifras de presión arterial. Interrogando luego lo referente al prostatismo, nuevamente para hombres mayores de 45 años siempre debemos de considerar esta posibilidad y la debemos de interrogar. Él nos comenta que hay nicturia de 4, quiere decir se levanta 4 veces en la noche a orinar, adelgazamiento discreto del calibre del chorro urinario. Comenta que hace 1 año fue valorado por urología, donde se le comentó que todo estaba dentro de lo normal. Aparentemente se descartó la posibilidad de hiperplasia prostática, se le comentó que no requería ningún tipo de tratamiento. Niega otros síntomas de prostatismo. Él nos comenta verbalmente que tiene un antígeno prostático normal de hace 2 meses, el cual no traía a la consulta. No se ha realizado nunca ultrasonido prostático y refiere consumo ocasional de diclofenaco y paracetamol por artralgias. Otra vez, lo que les comentaba, también por la edad del paciente es importante interrogar acerca del uso de fármacos nefrotóxicos o potencialmente nefrotóxicos. Y bueno, en esta ocasión el paciente nos comenta que lo llega a tomar una pastilla cada 2 a 3 semanas. Habrá algunos pacientes que a veces, si no les preguntamos, no nos lo van a decir, pero que pueden llegar a tomar hasta 3 pastillas diarias por meses, y que eso pues también puede condicionar otro factor de riesgo para enfermedad renal. Hasta aquí, ¿qué les llama la atención de la historia de nuestro paciente? ¿O hay algún diagnóstico que pudiéramos tener sugestivo? ¿O cómo ven la historia de nuestro paciente? Perdón, en su alimentación hay demasiado consumo de proteínas. Ajá. Es una dieta hiperproteica, de hecho. Bueno, también para ser diabético, pues creo que la leche tengo entendido que no la consumen, no consumen muchos lácteos. Pues el consumo de agua pues, debería de ser mínimo 2 litros. Y pues también el consumo de pan.
y de cartillo pues no es como que en diabéticos. O a lo mejor es muy, muy, muy leve cuando están pues así de controlados. Ujú. Lo recomendable, obviamente para la salud renal, pues son 2 litros de agua al día, que la persona se mantenga hidratada y ya de acuerdo a la condición de cada paciente, si tiende a retener líquidos, y qué tan severo sea esto, pues ocasionalmente podremos hacer alguna restricción de líquidos. A lo mejor no puede tomar los 2 litros porque pudiese haber alguna complicación. Pero eso, bueno, ya va a depender de la condición de cada paciente. Ujú. Y también que ¿Qué factores de riesgo tendría nuestro paciente para llegar a desarrollar enfermedad renal? Que digamos es el motivo de consulta. Él quiere saber como que cómo se encuentran sus riñones. Pues como dice la dieta hiperproteica, tendría que solicitarse una creatinina o una urea. Y también pues está Ajá, bueno, la química de 4 elementos que también incluye el ácido ajá. Le úrico. quería comentar, don Gavino, continúa con sus frecuencias ya de 40. Ya le pedí una gasa y le solicito una radiografía porque un pulmón ya lo escucho todo velado. Está bien. Pero ¿Y el electro? no tenemos papel. Bueno, Pero ahorita los trazos ya se ven bien. ok, está bien. Muy bien. Muy bien, entonces tendría esos factores de riesgo nuestro paciente: diabetes, hipertensión. Eh, Habría que valorar acerca de la hiperplasia prostática, dado que refiere a algún síntoma, aunque es leve. El consumo de antiinflamatorios y analgésicos aparentemente pues, no es tan grave. Y bueno, aunque fumaba anteriormente, pues ya son 30 años que ya no lo realiza. Doctora, La alimentación pues sí es hiperproteica, ¿no? Entonces hay que ver exactamente con los análisis, como que qué tan alta está la urea, la creatinina, para fin de ver si vamos a dar alguna recomendación en esa dieta. doctora, pero del tabaquismo, el que lo haya dejado 30 años, pues el señor tiene ya 80, entonces tendría que hasta los 50 años que fumó, sí, pues si comenzó desde joven también serían muchos años, ¿no? Uh-huh, Que fumó también. Aproximadamente unos 45, uh-huh. 40 años. Sí, digamos, sería otro factor de riesgo en conjunto con los demás para enfermedad renal crónica. Algo importante que nos refiere el paciente es que la última vez que lo revisó su anterior médico, o la última valoración por parte de nefrología, pues él nos comenta que el doctor le hizo, digamos, la señalización de que sus riñones se encontraban trabajando regularmente bien y que la posibilidad de llegar a requerir terapia de sustitución renal prácticamente no existía. Entonces, ahorita vamos a ver el resto de los estudios. Entonces, otra vez, cuando el paciente recuerda como que los análisis anteriores, recuerda la opinión, la última opinión del médico que lo valoró antes de nosotros, pues eso también es de mucha utilidad. A la exploración física, tenemos que su talla es de 1.62, pesa 88 kilos, tiene un índice de masa corporal de 33. Revisamos la presión arterial. Entonces, como recomendación, siempre que el paciente es de primera vez, acude por primera vez con nosotros, lo ideal es revisar la presión arterial en los 2 brazos. Algunos pacientes, sobre todo los diabéticos, aquellas personas de edad avanzada, pudiesen llegar a manejar presiones diferentes en cada brazo. Y esto puede ser por motivos de aterosclerosis, por formación de placas de ateroma.
Entonces, siempre en la primera consulta es buena idea checar la presión, tanto en el brazo izquierdo como en el derecho. Si encontramos diferencias, como que de aquí en adelante tratar de tomar la presión siempre en el brazo donde está más elevada. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener 120/80 en el brazo izquierdo y resulta que en el brazo derecho tienen 160/100. Entonces, si nosotros no realizamos esa medición en la consulta, pues nos podemos quedar con la idea de que el paciente está muy controlado cuando realmente está hipertenso. Entonces, por eso la recomendación de al menos la primera vez revisar los dos brazos. Si la presión la maneja igual en los dos brazos, bueno, ya en las siguientes consultas como que podemos tomarla en cualquier brazo. Idealmente, pues asegurarnos de que nuestro paciente ya tiene al menos 5 minutos sentado, que no haya como que subido las escaleras corriendo, que no haya fumado o tomado café antes de que pasen 30 minutos, porque si no, pues la toma de presión arterial puede estar como que más alta de lo esperado. Entonces, en este caso, pues nuestro paciente tiene una presión arterial en el brazo izquierdo de 120/80. O dos aquí. Y en el brazo derecho de 140/90. Una frecuencia cardíaca de 88 por minuto, una respiratoria de 20 por minuto, temperatura de 36 y saturando al 95%. ¿Qué opinan de estos resultados, de los signos vitales y del índice de masa corporal? Obesidad grado 1. Obesidad Sí. grado 1. Pues, como dicen, el brazo derecho, tanto la sistólica como la diastólica están elevados. Ajá. Hipertensión grado 2 también. ¿Cuáles son los estadios de hipertensión arterial? ¿Cuál es el grado 1 y el 2? Grado 1 que creo que era 130/89. Grado 2 era 140/100, creo. ¿Alguien más? Grado 2 es mayor de 160 la sistólica y mayor de 100 la diastólica. El otro es prehipertensión. ¿Prehipertensión? Ajá. Sí. Entonces, bueno, aquí otra vez tomamos la presión en los dos brazos de nuestro paciente, luego interrogamos, nos comenta que no hubo consumo de alguna sustancia que pudiera elevar la presión, pero sí hubo un error, digamos, en donde era el consultorio, de manera que el paciente pues subió como 3 escaleras, apresurado, luego bajó. Entonces quizá eso pudo haber influido en la presión que tenemos de 140/90. Y por otro lado, bueno, nos comenta el familiar, la hija, que también él tiende a ser algo ansioso y que quizá pudo influir de que era la primera revisión con nosotros y que a lo mejor eso pudiese haber ocasionado un poquito de elevación en la presión arterial. Al menos en la libreta, en la hoja de registros que lleva el paciente tanto de glucosas como de presión, pues efectivamente todas las tomas que han realizado en casa, la presión está en 120/80. Encontramos que el paciente está consciente, está muy bien orientado, está, al menos en la consulta, pues se manifiesta tranquilo, coopera con nosotros, tiene una buena coloración, está bien hidratado, los ruidos cardíacos están rítmicos, no hay soplos, campos pulmonares bien, y únicamente encontramos un muy discreto edema a nivel de tobillos. ¿Qué estudios le solicitaríamos a nuestro paciente para valorar la función renal?
El resto está inmóvil. Doctora, ¿sí nos escucha? Es ¿Sí? que nosotros no lo escuchamos, ustedes como que ahorita se trabó. ¿Ya me escuchan? Sí, Pero igual esto podría repetir. Y ahora sí. sí, es que ¿Qué estudios le pediríamos al paciente para evaluar entonces la función renal? Pues, específicamente para valorar la función renal o ¿En así en general? general. Bueno, pues una VH, una citometría, perdón, una química de 4 elementos, para ya redondear lo de la creatinina, la urea, el ácido úrico, la glucosa, una albúmina, una, pues, ¿cómo se llamaba? Una curva de tolerancia una hemoglobina glucosilada, perdón. Muy bien. Y pues creo que no más, bueno, de mi parte. Ujú. ¿Alguien Puede más? ser un ego, doctora, y los General de electrolitos orina. séricos igual. Muy bien. Sí. ¿Por qué pedimos el general de orina? Porque nos puede ayudar a evaluar pues el filtrado glomerular. El O bueno, general de orina, Para ver la anatomía, no, bueno, general de orina. El filtrado glomerular, ese lo vamos a ver con la recolección de orina de 24 horas para ver depuración de creatinina. El general de orina, ¿para qué nos sirve en un paciente diabético? Para ver si no está en la orina, si hay presencia de glucosa, pues. Ajá. No, no me explico. para Si ver hay si pues, presencia de glucosa, estaríamos hablando de que se sobrepasó el umbral renal a la glucosa y que en sangre estaría arriba de 180. Entonces, siempre que vemos glucosa en un paciente diabético en el general de orina, pues es que hay un mal control. ¿Qué otra cosa es de utilidad evaluar en el general de orina? la albúmina. Albúmina. Entonces, recuerden que en un paciente diabético, antes de que llegue a elevarse lo que es la urea y la creatinina en sangre, lo primero que vamos a ver son proteínas en la orina. Entonces, por eso es muy importante que aparte de todos los estudios que solicitamos y que ya mencionaron, hay que estar haciendo general de orina o tira reactiva cada 3 meses, cada 4 meses, precisamente porque en el momento en que aparece microalbuminuria, como que es el primer indicativo de que hay algo en el riñón. Y donde entonces tenemos que intensificar nuestro tratamiento, la dieta, para tener un mejor control y entonces detener o enlentecer la progresión del daño renal. Entonces, por eso es muy importante siempre el general de orina. Y bueno, aquí en este caso, estos son los resultados del paciente. Tenemos una biometría que nos reporta una hemoglobina de 15 gramos, leucocitos de 6,000 con una diferencial normal, plaquetas de 350,000, glucosa de 124, una urea de 70 con una creatinina de 1.9. En este caso, pues nuestro paciente aquí sí que tuvo un error, se equivocó y nos trajo los laboratorios de enero. Él nos comenta que en los últimos análisis de este mes de marzo la creatinina está en 1.2 y tanto él como la familiar pues nos comentan de que desde hace un año que está acudiendo a las valoraciones por nefrología, pues su creatinina se maneja en un rango de 1.2 hasta 2. Nunca ha estado por arriba de 2. Y que quizá pues vaya relacionado a la cantidad de líquido que consume el paciente, a la cantidad de proteínas en la dieta. Entonces nos comenta que se maneja más o menos entre esos valores.
Entonces, con el nivel de creatinina, con la edad y el peso de nuestro paciente, podríamos nosotros calcular entonces la depuración de creatinina, la tasa de filtrado glomerular para conocer un aproximado entonces del funcionamiento renal. ¿Recuerdan en qué consiste esa fórmula? Doctora, ¿cuánto pesaba? Perdón. Pesa 88 kilos. 88. Tiene 80 años y su creatinina en 1.9. Entonces aquí está la fórmula de Crocroft-Gault. 140 menos la edad por el peso, entre 72 por creatinina sérica. Sabemos que en el caso de las mujeres el resultado final lo deberíamos multiplicar por 0.85. Entonces, ¿cuánto les da? Mm, 36.02. Muy bien. Entonces, nuestro paciente tiene una depuración de creatinina calculada de 36 mililitros por minuto. Acorde a la clasificación de enfermedad renal Kadoki, ¿en qué estadio se encontraría de enfermedad renal? En el estadio 3, doctora. En el estadio 3. Entonces aquí les puse la clasificación que va entonces acorde al filtrado glomerular o depuración de creatinina. Lógicamente, entre más va disminuyendo esa depuración, pues como que nos habla de mayor riesgo y por lo tanto más alteraciones también a nivel bioquímico. Entonces, en este caso, pues el paciente estaría en una enfermedad renal crónica en estadio 3. Muy bien. Este es el resultado del examen general de orina. Encontramos un pH de 5.5, una densidad urinaria de 1.025, proteínas, hemoglobina, cuerpos cetónicos, bilirrubinas, urobilinógeno está negativo. Los leucocitos nos reportan 4 por campo, eritrocitos 2 por campo, no hay bacterias, cilindros hialinos 4 por campo y no hay cristales. ¿Cómo ven este general de orina? Los leucocitos, bueno, no sé si esté confundido, pero no eran de 1 a 3 igual por campo, o está en un límite, ¿no? Como que... Los leucocitos, lo normal es hasta 5 por campo. ok. Y eritrocitos de 1 a 3 por campo. Pues creo que el pH está bien, ¿no, doctora? Ajá, está Se normal. encontraría normal. Está normal. Es un general de orina que está normal. Y de hecho les puse en negrita lo de las proteínas, otra vez recordando la importancia de hacer la detección temprana de microalbuminuria. Y pues en este caso tenemos negativo. No hay proteinuria en nuestro paciente.
Hablando también de la proteinuria en pacientes diabéticos, pues siempre recordar de que puede haber falsos positivos, sobre todo, digamos, en el caso del embarazo, en el caso de infecciones, cuando hay fiebre, cuando se ha hecho como que una actividad física intensa, en el caso de estrés, también importante. Todas estas situaciones pueden condicionar que haya proteínas y que estaríamos hablando de que es algo normal, es una respuesta fisiológica. Eso quiere decir que si nuestro paciente diabético acude a consulta, hay proteinuria, debemos de interrogar intencionadamente si no ocurrió alguna de esas situaciones. Por ejemplo, si es un joven y nos dice, pues es que traía gripa, o resulta que fui al gimnasio y estuve haciendo ejercicio, pudiera ser que la proteinuria sea por estas situaciones. De manera que cuando en un diabético por primera vez nos reportan proteínas, debemos de solicitar otros 2 generales de orina o bien otras 2 mediciones con la tira reactiva en un plazo de 3 a 6 meses. Si resulta que las otras 2 medidas salen negativas, bueno, pues entonces fue un falso positivo. Pero si 2 o 3 están positivas y descartamos como que todas esas situaciones fisiológicas, pues entonces sí estaríamos hablando de una microalbuminuria real. ¿Qué estudios de gabinete? Esto es lo que nos trajo el paciente a la consulta. ¿Qué le pediríamos entonces de laboratorio o de gabinete para poder completar nuestra valoración? Jesús Alberto Gaitán Espinosa. ¿Ultrasonido? María del Rosario Rivera. Ultrasonido renal. Presentarse en banco de sangre. Y bueno, habían comentado la hemoglobina glicosilada, muy bien para... Jesús Alberto Gaitán Espinosa. Ahora sí que para conocer el control del paciente. Recuerden que la hemoglobina glicosilada pues nos va a hablar del control de los últimos 3 meses. Entonces eso pues es importante solicitarlo. El perfil de lípidos como que en pacientes diabéticos, en fumadores también es muy importante porque suele alterarse. Nos faltan los electrolitos. Tenemos por palabra del paciente de que el antígeno prostático está normal, pero pues no lo tenemos la evidencia. Entonces tendríamos también como que complementar. La fórmula, la que utilizamos hace un rato, pues sabemos que nos da un aproximado de la función renal. Entonces lo ideal sería solicitar la recolección de orina de 24 horas. Y bueno, quizá por la hipertensión arterial, pues al menos un electrocardiograma y una radiografía de tórax. ¿Qué factores creen ustedes que estén influyendo para que la depuración de creatinina del paciente al momento que nosotros la calculamos, pues sea en 36? Porque aparentemente la creatinina pues no está tan elevada. Si recordamos, el valor de creatinina normal es de 0.5 a 1.2. ¿Qué factor pudiese estar influyendo en que la depuración salga como que un poquito baja, en 36? ¿Puede ser su edad, doctora? ¿Y su dieta? Dentro de los factores de la fórmula. Pues El su peso. edad, ¿no? La edad. Muy bien, la La edad. edad. Pero recuerden las clases de Más mejor. edad tenga el paciente, la depuración de Eso. creatinina va a ser más baja. Ujú. Entre menos pese nuestro paciente, también la depuración va a ser más baja. Y entre más alto sea el valor de creatinina, la depuración también va a ser más baja. Entonces, en este caso, desde que hablamos que el paciente tiene 80 años, si nosotros calculáramos una depuración de creatinina con 1.2 de creatinina, que es un valor normal, lo más seguro es que no nos va a dar de 80 a 120 esa depuración, va a salir baja.
que a diferencia que si con la misma creatinina de 1.9 lo calculamos en un joven de 20 años, pues la depuración va a ser mucho más alta de 36. Entonces, esto es algo que también debemos, digamos, de tener cuidado, sobre todo cuando usamos esta fórmula en personas mayores de 70 años, porque luego puede pasar que pesan poquito, por ejemplo, 50 kilos, tienen 80 o 90 años, y resulta que la depuración está en estadio 4 o incluso estadio 5 y con niveles de creatinina normal, no hay proteinuria, el potasio bien, todo está bien, pero por su edad y el peso da muy bajo. Y luego de pronto los asustamos, les decimos, pues ya requiere diálisis o está a un pasito de requerir diálisis. Y resulta que no, o sea, está falseado el resultado por su edad y por el peso. Entonces hay que recordar que para diálisis, pues no nada más el criterio es la depuración de creatinina, también la creatinina mayor de 6, la urea mayor de 200, la acidosis metabólica severa, el potasio mayor de 6, datos clínicos, síntomas de uremia. De manera que pues todo eso pues lo debemos de considerar a la hora de completar la valoración de nuestro paciente. Bueno, ya habíamos visto ultrasonidos en otras ocasiones, pero para recordar qué es lo que tenemos que valorar en el ultrasonido renal, pues el de la derecha es un ultrasonido normal, entonces tenemos que ver el tamaño, la longitud, y hablábamos que lo normal es de 10 a 12 centímetros. Luego tenemos como que ver el contorno del riñón, que los bordes sean lisos, como en este caso. Tenemos que distinguir una corteza, que sería la parte externa y más oscura, digamos, y poderla distinguir de lo que es la médula, que es la parte interna, como que de un color más blanco. Luego debe haber una relación entre la corteza y la médula, que normalmente es de 1 a 1, quiere decir una corteza por una médula. Y por último, la ecogenicidad del tejido, que tiene que ser muy similar a la del hígado. Entonces, digamos que sería un riñón normal. En el caso de nuestro paciente, en la imagen de la izquierda, pues vemos su ultrasonido. Habíamos comentado en un inicio que pues él tiene un quiste cortical, y que este quiste pues es el motivo básicamente por el que ha estado acudiendo a valoración por nefrología. Entonces sería el que está marcado aquí. Ese sería el quiste de nuestro paciente. Entonces, digamos que es un riñón de tamaño normal. Los bordes pues están bien definidos. Depende también muchas veces de la posición en la que el radiólogo toma la fotografía, la imagen. Pero lo que es la relación corteza-médula está conservada. Aquí quizá como que no se distingue muy bien lo que es la médula, pero nuevamente depende como que de la posición en la que se tome la imagen, la captura. Y el reporte que nos da el radiólogo, pues básicamente es de que está conservada la relación córtico-medular, la ecogenicidad está normal, y bueno, únicamente nos menciona acerca de este quiste. Aquí también es muy importante saber que hay diferentes presentaciones de quistes. Por ejemplo, un quiste cortical o 2 quistes, como en este caso, no traducen patología, no son causantes de enfermedad renal. Y realmente, mientras que no estén en alguna posición o en alguna situación que pudieran causar compresión del sistema ureteropielocalicial, pues como que no ocasiona ningún tipo de problema. Entonces, muchas de las veces las personas pueden acudir a consulta precisamente porque hay un quiste, y bueno, también hay que explicarles, hay que calmarlos de que esto no ocasiona insuficiencia renal,
y que probablemente no va a ocasionar mayor problema. Habrá algunos quistes que de pronto sí pueden aumentar de tamaño, y digamos cuando son más de 8 centímetros, por ejemplo, o ocasiones donde incluso son de 20 centímetros, bueno, ahí sí que ocasionan dolor y los tenemos que drenar. Pero digamos que eso pues es algo no muy común. La mayoría de las veces los quistes los podemos dejar ahí. Hay situaciones donde hay enfermedad renal poliquística. Eso quiere decir que son muchos quistes y que están en los dos riñones. La enfermedad poliquística sí puede llegar a ocasionar enfermedad renal crónica, pero digamos son dos situaciones diferentes. En el caso de nuestro paciente, pues podríamos decir que este quiste puede permanecer ahí y no va a ocasionar ningún problema, ninguna otra situación en nuestro paciente. En estos ultrasonidos, ¿qué les llama la atención? ¿Qué le ven? Está súper agrandado ambos riñones. No hay, pues en el borde no está liso, en el de la derecha no hay relación corteza médula. Parece que la médula está pues, aumentada de tamaño. Uh-huh. Exactamente. En la médula se supone que se supone que esta es la médula. Y luego en la corteza deberíamos de ver como que imágenes que corresponden a los cálices renales. Que por ejemplo en podría ser a lo mejor este. En este ultrasonido lo que vemos es de que todo el sistema, tanto la pelvis renal, que sería esta, como los cálices, están muy dilatados. Como decía Alejandro, como que hay más médula de lo que debiera haber. Está perdida la relación córtico-medular. Esto generalmente lo vemos cuando hay alguna obstrucción. Por ejemplo, cuando la hiperplasia prostática es muy severa y que está condicionando reflujo de orina hacia lo que es el riñón, pues vemos entonces estas imágenes que reciben el nombre de hidronefrosis. Cuando hay cálculos, cuando hay tumoraciones, cualquier cosa que pueda obstruir el uréter o la pelvis renal, vamos a ver este tipo de imágenes. Pues no es un ultrasonido de nuestro paciente, pero yo aquí se los puse por el síntoma que tiene él de hiperplasia prostática. Bueno, si llegamos a ver algún ultrasonido con estas características, pues en primera nos habla de que es una insuficiencia renal aguda y que es ocasionado por una obstrucción. Eso quiere decir que si liberamos la obstrucción, damos tratamiento, pues los riñones pueden volver a recuperar su función normal. Entonces, esto pues sería equivalente a una hidronefrosis. De acuerdo a los datos que tenemos hasta ahorita de nuestro paciente, ¿ustedes creen que requiera diálisis? Yo diría que no, doctora, porque pues como dice el factor de la edad, pues afecta mucho y aparte pues, su control glicémico y bueno, metabólico y de tensión arterial pues están en parámetros normales. Y también su quiste pues no parece que presente alguna obstrucción o algún problema, como dijo usted, a nivel pues, obstructivo renal, que pueda condicionar una insuficiencia renal. Entonces creo que no es como que candidato todavía a que tenga terapia de diálisis. Muy bien, para empezar, pues no está en estadio 5, que sería el meritorio de terapia sustitutiva renal. Entonces no la requiere, pero también con lo que comenta Alejandro, tiene un buen control de la glucosa, un buen control de la presión arterial, aparentemente. Como que no hay otros factores más para el desarrollo de enfermedad renal. Entonces, y su edad, sobre todo lo que comentábamos,
de que a la hora que hacemos el cálculo, pues nos da una depuración de creatinina un poquito más baja quizá de lo real, de 36 mililitros por minuto. ¿Qué recomendaciones podríamos hacerle a nuestro paciente? Digamos, ya que lo tranquilizamos de que efectivamente no requiere diálisis, todo está bien. ¿Qué recomendaciones podemos darle entonces para que siga cuidando sus riñones? Pues primero, pues bajar la ingesta de proteínas, aunque sea un poco, aunque sea de 1 a 2 días. También pues si se puede tener, aparte de su alimentación, pues tener un poco de acondicionamiento físico para que también pues baje de peso, controlar su peso también. Y pues creo que no más, doctor. Creo que como sigue, pues lleva bien su chequeo. ¿Podríamos hacer alguna recomendación en cuanto a la presión arterial? Recuerden que trae 140/90. ¿Iniciamos algún medicamento o nos esperamos un poquito más? Nos esperamos y en dado caso poder darle que disminuya la ingesta de sal en su comida. No sé si de hecho no, pero podría ser una recomendación también. Y no sé si tome café, no lo indicó tampoco, pero bueno, muchas veces los viejitos sí toman café, decirle que también le disminuya. En dado Muy caso. bien. Entonces, control de las enfermedades de base, de la diabetes y de la hipertensión arterial. La meta, pues ya sabemos, una presión arterial de 120/80, o si logramos que sea todavía un poquito menor, pues es mejor. Pero recuerden también que por la edad, pues hay más riesgo de hipotensión ortostática, de que en ocasiones pues los queremos tener en 110/70 y resulta que luego al levantarse, al incorporarse, pues como que puede bajar un poco y dar mareos, incluso desmayos. Entonces por eso en algunas ocasiones en más de 70 años dicen es mejor 140/90 de TA, como que para que no esté tampoco tan baja y disminuir ese riesgo. Habíamos comentado que nuestro paciente pues como que había hecho una larga caminata, incluso subió escaleras en varias ocasiones para poder llegar al consultorio. Entonces eso quizá pudo intervenir también en que elevara la presión, quizá un poquito de ansiedad por ser la primera consulta, y más pues también como que apoyándonos en el hecho de que sus registros de presión arterial todos están en 120/80. Entonces, ahorita la recomendación sería como que fármacos no, pero sí que siga vigilando, tomándose la presión arterial, avisándonos y bueno, si en determinado momento esas cifras continuaran elevadas, pues como que sí tendríamos que dar algún medicamento. Aparentemente tiene un buen control de los niveles de glucosa, entonces vamos a complementar con nuestra hemoglobina glicosilada para valorar si es real, que está debajo de 6.5%. En ocasiones podemos tener pacientes que todas las tomas de glucosa en ayunas están normales, incluso pueden estar de 80 a 100, pero resulta que la hemoglobina glicosilada está en 8%. Entonces eso nos habla de que algo está pasando, no hay un tan aparente buen control. Al momento que pedimos las glucosas postprandiales, o sea, 2 horas después de comer, generalmente están en 180, en 200 o incluso niveles más altos. Entonces sí podemos tener pacientes que en ayuno están muy bien, pero ya por la tarde, después de comer, como que la glucosa se dispara y por eso vemos la glicosilada tan alta. Entonces ahí como que tenemos que hacer recomendaciones de que aparte de checarla en ayuno, pues también la empiece a revisar por las tardes postprandiales 2 horas después de comer para entonces ajustar nuestro tratamiento y poder llevar la hemoglobina glicosilada al valor deseado. Ya sabemos que nuestro paciente pues no consume como que altas cantidades de antiinflamatorios, de analgésicos,
pero una recomendación pues sería como que continuemos bajo esa línea, ¿verdad? Que no se automedique, que si de pronto llega a tener dolores intensos o le recetan algo, pues nos pregunte para nosotros también poder orientar si puede tomarlo o si es mejor darle otro medicamento. Dentro de todos los AINES y analgésicos, pues va a haber algunos que son más nefrotóxicos. Por ejemplo, el ketorolaco, pues es de los que llegan a causar más daño renal. El ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, el paracetamol, que luego muchas veces nos quedamos con la idea de que el paracetamol es de los más bajitos y no hay efectos secundarios. Y digamos, sí es bajito en el sentido de que no irrita el estómago, pero fuera de ahí pues también es nefrotóxico. Entonces los fármacos que generalmente utilizamos cuando hay daño renal son el meloxicam, el piroxicam, el sulindaco. Estos no ocasionan tanto problema al riñón, pero son muy irritantes al estómago. Entonces los recetamos junto con omeprazol o bien con algún alimento, porque si no protegemos el riñón, pero después el paciente tiene una fuerte gastritis o puede sangrar incluso. Entonces podemos hacer eso, y el tramadol pues también es un analgésico potente que no ocasiona daño renal. Entonces siempre buscar como que las opciones que ayuden más a nuestro paciente. La dieta, pues lo que ya comentaban, hacerla como que bajarle la cantidad de alimentos de origen animal. Lo bueno es que no hay proteinuria, pero sí está un poquito alta la urea y la creatinina. Entonces, aquí generalmente nos apoyamos de nutrición, de una valoración, pues para que también le pueda indicar al paciente qué porciones, cómo puede combinar los alimentos y tratar entonces de que no nos vaya a subir más esa creatinina. Entonces, por eso les decía, en ocasiones nos saltamos la dieta, algunas cosas que debiésemos interrogar, porque como que en el momento no se ve que sean tan importantes para el padecimiento del paciente. Pero en este caso, pues ya cuando llegamos a ver los laboratorios, pues tenemos entonces que regresarnos, ¿verdad? E interrogar qué tanto está comiendo de carne, de leche, de queso, de huevo, y seguramente que al hacer alguna modificación en ese aspecto, pues va a mejorar mucho nuestro paciente. Algo que le he causado un poquito de duda al paciente o que quería saber mucho acerca de, pues él nos decía, es que todos los días me como la mitad de una pieza de pan. ¿Puedo seguirlo comiendo? Lo recomendable sería que No no. toma refresco, no come dulces, no come chocolates, no usa azúcar, no come galletas, pero pues él nos dice es que sin el pan no puedo, es medio pan y no tiene dulce arriba. Pues si lo come diario sería reducir la ingesta, ¿no, doctora? De pérdida ¿A cuánto? 1 o 2 veces a la semana, por ejemplo. Suponiendo que nuestro paciente nos trajera la hemoglobina glicosilada y estuviera en 6.4%. Yo diría que no, doctor. Habría que evaluar, digamos, ya teniendo las postprandiales, ya teniendo la glicosilada, si de repente es difícil para un paciente que le quitemos varias cosas en la dieta, y desde el punto de vista de nefro, entre más va avanzando la etapa, la dieta cada vez se va haciendo más restrictiva. Porque, por ejemplo, en etapa 2, etapa 3, pues es su dieta de la diabetes, es la dieta de disminuir cantidad o aporte de proteínas de origen animal, precisamente por la proteinuria, la urea, la creatinina. En la etapa 4, pues hay que quitar todo lo que tiene fósforo, lo que tiene potasio. Entonces, de pronto, pues llegan a ser dietas muy restrictivas. Cada dieta o cada recomendación, pues sí la tenemos que individualizar a nuestro paciente.
Y en ocasiones, pues dentro de esas porciones también a veces se puede llegar a un tipo de acuerdo con el paciente. Por ejemplo, bueno, es que solamente como media pieza de pan, pero no como nada de lo demás de azúcar. Y bueno, tu control está bien, pues a lo mejor podemos continuar así. Y obviamente sobre la marcha, pues ir valorando y también en conjunto con lo que nos vaya a decir el nutriólogo, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan de acerca de lo que comentó el otro médico nefrólogo? ¿Nuestro paciente tiene riesgo de llegar a requerir diálisis? Tiene 80 años. ¿En algún momento de su vida podrá llegar a requerir diálisis? Yo no creo, doctora. No, pero solamente que se desapegará totalmente de sus tratamientos. Solamente sería como, pero si sigue normal, o sea, como hasta ahorita, pues no. Exactamente. El riesgo de que pueda requerir terapia de sustitución renal, pues realmente es muy bajo. Podemos ver que es un paciente como que bastante disciplinado, cuida su dieta, aunque de repente uno es muy estricto y dices que come pan, no, pero sí lleva su dieta, sí cuida otras cosas, lleva un control de su diabetes, un registro de la presión arterial. Entonces, por edad también de 80 años y la expectativa de vida, digamos, que pudiese haber en México, como que es muy probable de que si seguimos su tratamiento, el paciente lleva sus mismos cuidados, el apego, acudir a las citas, todo esto, pues lo más seguro es que no llegue a requerir de terapia de sustitución renal. Y bueno, investigar también acerca de la hiperplasia prostática, por lo que comentábamos de que aparentemente no hay como que grandes síntomas. El ultrasonido no muestra datos de obstrucción, como comentábamos aquí. Si nosotros viéramos un ultrasonido, digamos, con estas características, pues inmediatamente hay que dar también tratamiento para hiperplasia prostática, porque si no es otro factor de riesgo también para incrementar la progresión del daño renal. En el caso de nuestro paciente, pues no lo tiene, únicamente el quiste, que como ya comentamos, pues no condiciona mayor problema. Entonces, pues realmente digamos que el pronóstico de nuestro paciente, pues es bueno. En el caso de que llegase a presentar en algún momento proteinuria, y que fuera real, resulta que las siguientes tomas de presión arterial están arriba de 140/90. ¿Cuál sería el mejor antihipertensivo para nuestro paciente? Ahorita pues vemos que no lo requiere porque aparentemente la presión está bien, pero suponiendo que en la siguiente cita llega en 140/100 y tiene proteinuria, ¿cuál sería el fármaco de elección para bajar la presión arterial? ¿O cuál le recetarían ustedes? ¿Podría ser el losartán? Muy bien. Los IECAS y ARA2 van a ser los que vamos a preferir en pacientes diabéticos con hipertensión arterial. Aparte de que vamos a lograr bajar la presión, tiene un efecto antiproteinúrico, disminuye la proteinuria. Entonces eso va a ayudar también mucho a nuestro paciente. Por ahí tiene algún efecto secundario, que es de que puede subir el potasio en sangre. Entonces, en enfermedad renal crónica avanzada, ya estadio 4 y 5, o bien depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto, es donde quizá debemos de tener un poco de cuidado con estos medicamentos por el riesgo de que pudiese subir el potasio. Tendríamos que estar monitorizando al paciente o bien valorar el cambio a otro medicamento. Pero mientras eso no suceda, pues serían los de elección. Muy bien.
Y nuevamente, un paciente que no tiene proteinuria o que la proteinuria es leve, aun cuando esté en etapas avanzadas de falla renal, hay más posibilidades de retrasar la diálisis que aquellos que estén en etapas tempranas, pero que tienen proteinurias severas. Entonces, por eso la importancia de los generales de orina o de la tira reactiva. Aparece proteinuria, pues descartar falsos positivos, solicitar otros 2 generales de orina. Si resulta que sigue la proteinuria, pues pedir la recolección de orina de 24 horas para cuantificar, o sea, saber con exactitud cuánto excreta el paciente al día, y en base a eso, pues ajustar dieta y tratamiento. Otra vez todo con la finalidad de retrasar lo más que podamos el daño renal y retrasar también lo que se pueda las terapias de sustitución renal. Muchas veces pues tenemos pacientes de estas edades, de 80, 90 años, que el daño pues es leve o moderado. Entonces, si implementamos todas estas medidas, pues podemos evitar una diálisis, que en alguien ya de edad avanzada, pues a veces como que no es muy buena idea. Si podemos como que apoyarnos de dieta y medicamento, es mejor. Bueno, y pues este sería el caso del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Yo, doctora, respecto a lo que dijo de los quistes, cuando hay pues demasiados quistes, había visto el semestre pasado una presentación que decía que cuando hay enfermedad poliquística renal puede presentarse contracturas. ¿Es real? ¿Puede presentarse qué, perdón? Contracturas en la zona lumbar. Sí. Digamos, una de lo que sucede en la enfermedad poliquística es que los riñones aumentan de tamaño, precisamente porque hay muchos quistes. Entonces, hay riñones que pueden medir hasta 20, 30 centímetros o más. Entonces, eso puede generar dolor, puede generar molestias. Y bueno, debemos de sospechar de esta enfermedad también en jóvenes con insuficiencia renal de origen no determinado. Por ejemplo, no son diabéticos, la hipertensión como que empezó en edades muy tempranas, y al ser una enfermedad hereditaria, pues como que muchos integrantes de la familia tienen presión alta desde jóvenes, o ya son varios los que se les han detectado quistes. Entonces, siempre que detectamos a alguien ya en estadio 5, meritorio de diálisis, tenemos que hacer como que abordaje del resto de la familia precisamente para hacer detecciones tempranas, como que para ver en quién todavía como que podamos evitar. Y sí puede ser uno de los síntomas. Sí, doctora, gracias. Uh-huh. Doctora, no sabían cómo, bueno, de otra fórmula para la depuración de creatinina que se llama seca de EPI, pero como cuál sería la diferencia entre esta de Croft-Gould. Hay muchas fórmulas. De hecho son muchísimas, y hay calculadoras también en internet que permiten introducir los datos como para obtener un aproximado del filtrado glomerular. Entonces realmente todas son efectivas. Algunas son más complicadas que otras porque son más cálculos. La que más empleamos en la clínica es esta, la de Crocroft-Gault, precisamente porque es más sencilla. Solo necesitamos la edad del paciente, el peso y el valor de creatinina. Entonces, te vuelvo a decir, son muchísimas las que existen. Esta es la que empleamos más porque es más sencilla, y lo que sí, únicamente al momento del tener el resultado, pues hay que adecuarlo también a las condiciones del paciente. Sobre todo, lo que ya comentábamos, cuando son de edad más de 70 años, o bien pesan muy poquito, menos de 50 kilos, porque entonces la depuración nos va a dar como que demasiado baja.
y no quedarnos entonces con la idea de que el paciente ya puede requerir diálisis o que está en etapa prediálisis. Por ejemplo, en el caso de este paciente, si ustedes se fijan, incluso la hemoglobina está en lo normal. Generalmente nosotros vemos anemia a partir del estadio 3 de enfermedad renal y muy frecuentemente vemos proteinuria a partir del estadio 2 de enfermedad renal. En este caso, nuestro paciente, calculada la depuración, está en estadio 3, pero no tiene anemia, no tiene proteinuria. Entonces, probablemente si fuera más joven, pues estaría a lo mejor entre un estadio 1 y 2. Entonces, por eso como que cada que utilicemos cualquier fórmula, la que sea, adecuarla también a las características del paciente y al resto de los estudios de laboratorio. Por eso nos mencionaba que siempre lo tomamos, damos como referencia, ¿verdad? Y ya si tenemos alguna duda. Solicitar mejor la recolección de orina de 24 horas. Digamos, esta fórmula nos va a dar un aproximado, pero el margen de error sí es del 10 al 20%. Precisamente por estos factores, la edad, el peso, si está desnutrido el paciente, si resulta que tiene alguna amputación o algún problema neurológico que condiciona que haya atrofia muscular y que entonces los niveles de creatinina son más bajos. Entonces son muchas cosas que debemos de tomar en cuenta. Por eso solamente nos da como que un más o menos, un aproximado. Y lo ideal pues siempre va a ser conjuntar con el resto de los estudios y pedir la recolección de orina de 24 horas. Ok, gracias. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Comentarios? Yo, doctora, ¿en algún momento nos va a poder hablar de cómo afecta el coronavirus al riñón o así? Creo que mañana es la última práctica. Sí. Bueno, quizá mañana pudiésemos revisar los mecanismos de daño renal por infección por COVID y comentar algún caso. ¿De acuerdo? Gracias. Mañana podemos revisar eso. Sí, Ok, doctora. Muy bien. Entonces, mañana pues nos veríamos a la misma hora. De 12 a 2 y revisamos entonces COVID y riñón. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien, pues Bueno, gracias. está bien. Doctora. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.